El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, porque Dios me ha ungido. Él me envió a predicar buenas noticias a los pobres, a sanar a los de corazón quebrantado, a anunciar libertad a todos los cautivos, a perdonar a los prisioneros. Dios me envió a anunciar el año de su gracia y a reconfortar a todos los que pasan por duelo, a atender las necesidades de todos los que lloran en Sión, a darles ramos de rosas en lugar de cenizas, mensajes de gozo en lugar de noticias de fatalidad, y un corazón que alaba en lugar de un espíritu abatido. Serán renombrados Murmurar detiene tu bendición. Para entender este concepto más, quiero que veamos qué es juzgar. Significado de diccionario, de hecho encontré dos. Dicho de un juez o un tribunal, determinar si un hecho es contrario a la ley y sentenciarlo procedente. Segundo significado, juzgar a una persona es formar una opinión o juicio sobre ella, basándose en la propia perspectiva, a menudo sin tener la información o el conocimiento completo de sus circunstancias. ¿Qué es propia perspectiva? Propia perspectiva se refiere al punto de vista personal, a menudo de entender algo que es caracterizado de un individuo basado en sus experiencias, valores y creencias. Implica la forma única en que cada persona percibe la realidad, y es importante reconocerla tanto en uno mismo para la reflexión, como en los demás para una mejor comprensión. Algo que quiero recalcar es que juzgar no siempre es algo negativo. Evaluar situaciones o conductas es necesario en muchos casos. Sin embargo, juzgar sin suficiente información, con prejuicios o desde la arrogancia, está mal y es incorrecto. ¿Qué es un prejuicio? Un prejuicio es una opinión o actitud predominada, generalmente negativa, sobre una persona o grupo de personas que no se basa en la razón o en la experiencia real, sino en juicios infundados. Tener prejuicios crea barreras para una comprensión honesta y autónoma de los demás y te impide crecer, tener más comprensión. Te estanca, tus prejuicios te limitan. El prejuicio puede llevar a odio, aislamiento y violencia contra ciertos grupos. Arrogancia. La arrogancia es una cualidad caracterizada por la altivez, la soberbia y la creencia de superioridad sobre los demás. Como dije antes, juzgar no siempre es malo, es como tu propia perspectiva. Sí, ¿qué crees que es bueno? ¿Qué crees que es malo? Y tus decisiones, pero sin embargo a veces usamos juzgar con prejuicios y arrogancia, y con eso quiero que vayamos a 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Juzgar no es malo mientras no dejemos que los prejuicios o la arrogancia nublen nuestro juicio o nuestra propia perspectiva. Juzgar, hablar mal, podría parecer que no hace gran daño o incluso que es inofensivo. No se lo dije directamente, no lo sabe, no lo decía en serio. Pero la realidad es que cuando nosotros hablamos mal, no solo dañamos a la persona que juzgamos, sino también nos dañamos a nosotros mismos y detenemos la bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué o en qué forma detiene mi bendición? Solo son palabras, no lo digo en serio. No es lo que hay en mi corazón de verdad. Al hablar mal, le mostramos a Dios que no estamos listos para recibir lo que tiene para nosotros. No porque no nos haya bendecido, sino porque el hablar mal nos ciega y no nos permite ver la bendición que Dios nos da.
y que somos muy bendecidos. Juzgar a los demás no solo detiene tu bendición, sino que te ciega y te impide poder ver lo bueno en las cosas. Por lo tanto, te vuelves insensible a lo que Dios dice y lo que te quiere, en lo que quiere en tu vida. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Números del capítulo 13 al 14. Con resumen, es cuando Dios le dice a Moisés que envía un hombre de cada tribu para explorar la tierra de Canaán, la tierra prometida, durante 40 días. Cuando llegaron los 12 espías, 10 de ellos dieron un mal reporte y empezaron a hablar mal. Lo podemos ver en el versículo 13, capítulo 33, con excepción de Caleb y Josué, que confiaron que Dios les daría la victoria. Después que sucedió esto, sabemos que Dios les quitó el privilegio de ver la tierra prometida, a excepción de Caleb y Josué y los menores de 20 años. Esta historia nos hace reflexionar y nos muestra que el hablar mal no solo muestra el mal carácter que tenemos y que no estamos listos para algo más, sino que también muestra que no confiamos en Dios al ganar nuestras batallas. Al murmurar, detengo mi bendición porque me voy contaminando y secando. Cuando hablo mal, ¿eso qué dice sobre mí? Sabemos que al hablar mal, muestra que no confiamos que Dios nos dará la victoria. El segundo lo podemos ver en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Con este versículo vemos que al hablar mal, reflejamos lo que hay en nuestro corazón, que sería podrido, malas cosas y pensamientos perversos. Dios nos ama mucho y quiere que crezcamos. Al hablar mal, impedimos ese crecimiento porque mostramos mal carácter y que necesitamos más trabajo. Nos detenemos. Al hablar mal, reflejamos nuestras propias inseguridades, así que ten cuidado, lo que más juzgas podría ser un problema tuyo. Proverbios 9:8-9 dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. A mí nunca me corrigen. No deberías sentirte orgulloso de eso. Cuando murmuramos, mostramos que somos arrogantes, escarnecedores y necios. Al juzgar a los demás, nos volvemos insensibles y mostramos impaciencia. Hay que volver. ¿Qué es la arrogancia? La arrogancia es una cualidad caracterizada por la altivez de soberbia y la creencia de superioridad sobre los demás. La arrogancia lleva actitudes de desprecio, falta de consideración y una sobrevaloración de las propias capacidades. La arrogancia se percibe como una forma de proteger una autoestima inflada, ego en otras palabras, o inseguridades internas, manifestándose en comportamientos como despreciar las opiniones ajenas, negar los errores y tener dificultades en las relaciones interpersonales. Algo que quiero que veamos aquí y que entendamos es que al juzgar no solo somos unos ignorantes, sino que también nos ponemos en una posición más alta que la que nos corresponde, y esa es la de Dios. Sabemos que Dios es juez y nosotros no podemos ponernos nunca en esa posición. Todos somos iguales, sin importar las creencias, formas de vida, familia, su persona, su carácter, su modo de vida, sin importar qué o quién sea, vale lo mismo que nosotros. Así que si te cae mal, aún así vale igual que tú. En Romanos 12, 4 y 5
Dice, porque de la manera en que nuestro cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros uno de los otros. La arrogancia nos impide crecer en muchas cosas. Una, porque somos un solo cuerpo. Ninguna parte del cuerpo vale más que la otra, porque si no tuviéramos un brazo sería algo difícil la vida, o si no tuviéramos un órgano sería algo complicado. Tener diferente función en el cuerpo de Cristo no significa que soy más ni menos que los demás. Tanto como el que limpia o el pastor valen lo mismo, solo tienen diferente función. Más bien significa que somos diferentes para que de esa forma traigamos armonía en el cuerpo de Cristo. Por alguna razón, no hay dos corazones en un cuerpo, ¿verdad? La arrogancia me impide crecer porque la arrogancia que tengo me dice que no necesito crecer, porque ya soy perfecta. La arrogancia no te permite ver tus errores porque constantemente estamos negándolos para no sentirnos tan mal, y en vez de aceptarlos, vemos los errores de los demás para justificar los nuestros. Cuando tú te crees más que los demás, pues causas tanto conflictos en ti mismo, tanto a los demás, porque hay que ser sinceros. Cuando alguien se cree demasiado, sí nos lo vemos y sí hacemos. Ay, otra vez este. En Gálatas 6:3, me encanta este versículo, siempre me hace más humilde, porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. A veces cuando leo este versículo me imagino Dios viendo a dos hormiguitas peleándose a ver quién es más. Digo, ¿pensará que somos ridículos o qué? ¿Qué pensará? Digo, no sé. Me hace sentir más humilde. Así me humilla poquito. La arrogancia, el hablar mal, te impide poder ver que los demás también tienen problemas. En Gálatas 6:5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Jesús nunca dijo que no habría problemas o carga. Dijo que sería ligera porque Él nos ayudaría. Pero eso no significa que nuestros problemas sean mayores que otros. Que no los sintamos no significa que no sean difíciles. Cada quien tiene sus propios problemas porque Dios tiene un propósito diferente para cada persona. Si se suponiera que todos fuéramos o llegáramos al mismo propósito, todos viviríamos lo mismo porque ocuparíamos el mismo entrenamiento. El hablar mal se justifica en algún momento, o sea, hay personas que de veras son tan... ¿Le haces en serio? ¿Es una persona? En Romanos 12, del 14 al 17 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No importa si te cae bien, si no te cae bien, si es bueno, malo. Si es bueno, hay que bendecirlo. Si es malo, hay que bendecirlo. Si no nos cae bien, hay que bendecirlo y por doble. Un extra ahí. Necesita ayuda. He escuchado mucho que dice que el respeto se gana en películas, en vida real, en serie, en libros. Y estas personas que lo dicen, por lo general son las que más te tratan mal.
Dice, el respeto se gana, pero no siendo grosero con los demás. El respeto se gana dando respeto. Este año hemos visto mucho de la siembra y cosecha. Lo que tú quieres cosechar, siembra. ¿Quieres respeto? Siembra respeto. ¿Quieres paz? Siembra paz. ¿Quieres amor? Siembra amor. Si alguien necesita nuestra ayuda, cuando hablamos mal, nos hacemos un poco insensibles y nos hace pensar más de nosotros. Y en muchas ocasiones nos hace decir que no cuando necesitan ayuda. En Romanos 12:20 dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No sé si se acuerdan en esa parte que dijo Jesús que decía, tú me diste, cuando te pedí agua, no me diste de beber. Cuando te pedí de comer, no me diste de comer. Cuando te pedí abrigo, no me diste abrigo y no me visitaste en la cárcel. No solo se refiere a los cristianos o a los que creen en Dios. Sí, el único requisito que se necesita es, 1, ¿Dios lo creó? Sí. Entonces merece respeto y que lo ayudemos. Porque Dios diría, no me visitaste en la cárcel. Muchos cristianos van en la cárcel, pero hay más que personas que creen en Dios en la cárcel. Necesito agua. Cuando hablamos mal, realmente nos ponemos a prueba. Porque el hablar mal, como juzguemos, vamos a ser juzgados. Y como sabemos que nosotros no somos los jueces, ¿quién creen que nos va a juzgar conforme lo que juzgamos? Ya se los dejo a ustedes, sus pensamientos. ¿Cómo puedo mejorar o si le batallo en juzgar, murmurar, hablar mal o incluso pensar mal, que es lo mismo que hablar mal? ¿Causa el mismo efecto? ¿Qué puedo hacer? Pues en Salmo 127:1 dice, si Dios no edificara la casa, en vano trabajan los que la edificaren. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Con juzgar, murmurar, como es muy sutil y es algo que cambia con la propia perspectiva. El diablo ha usado esto mucho en su favor, ya que puede ir quebrantando poco a poco lo que nuestro corazón y nuestras acciones, porque nosotros actuamos si en nuestro corazón está en nuestra perspectiva, así que lo que el diablo utiliza es cambiar primero nuestra perspectiva. Así que si queremos cambiar de juzgar, murmurar, hablar mal, pensar mal, tratar mal a las personas como quiere hacerlo, primero hay que cambiar nuestra propia perspectiva. Y hay muchos libros de psicología y todo eso, pero realmente no es lo que más te va a ayudar. Leer la Biblia, orar, es lo que más te va a ayudar porque cuando oramos, Dios nos va a decir en lo que necesitamos cambiar y cómo cambiarlo. Los ojos carnales nos dicen que hay que vivir de una cierta forma. Para ser importantes hay que tener dinero y ser groseros con los demás. Hay que mostrar que aquí yo mando. Pero así no funciona con Dios.
¿Dios puso leyes y reglas? Sí, pero todos la tienen que seguir, no hay excepciones. En el mundo sí hay muchas excepciones, lo podemos ver en la ley. El que paga más se sale con la suya. Pero aquí no funciona eso. ¿Tienes dinero? Dios dice, yo te di todo eso. Qué bueno que eres fructífero en tu dinero, pero sigues siendo igual que el que limpia. Si nosotros realmente queremos cambiar nuestra perspectiva, hay que orar, leer la Biblia y hacernos un propios castigos. Tengo un consejito porque la verdad, yo sí le batallo con eso. No sé ustedes, pero yo sí. Dice, cada vez que piense mal de alguien o diga algo malo, leeré un versículo extra. Al principio sí fue gran error. Me daba una flojera. Decía, no manches, solo fue un poquito, un ratito. Sí, pero es necesario porque la disciplina se construye poco a poco y hay que agregar motivaciones, hay que ponernos en situaciones que no nos gusten para aprender disciplina. Así que lo menos que te gusta hacer, ese va a ser tu castigo. Cada vez que pienses mal. Ocupamos orar para cambiar nuestra perspectiva, porque juzgar, murmurar, hablar mal, pensar mal, es una línea muy floja que podemos confundir o justificar con aconsejar. Hablar mal no es aconsejar. Tenlo muy claro, no es aconsejar, no es ayudar a otra persona. Si tú quieres ayudar a una persona, aconséjala. Pero si te rechaza, no te sientas mal. Pero si te acepta, está preparado a ir junto con él en su camino. Puede ser muchos años, pero querías aconsejar. Si quieres aconsejar, debes estar preparado a que acepte y rechace tu consejo. Si aceptas tu consejo, debes estar dispuesto a ayudarlo en continuar con lo que le diste de consejo. Si lo rechaza, debes estar preparado a no sentirte mal. Cuando tú das una opinión, debemos entender que no es obligatorio que la otra persona lo acepte. Cuando damos un consejo es lo mismo. Si damos un consejo que no nos pidieron, no está obligada esa persona a aceptar tu consejo. No te lo pidió. Ya si te lo pidió, pues si eres esa persona, trabaja en tu carácter. No pidas consejos. Si vas a preguntar algo, es algo que yo siempre digo. Si vas a preguntar algo, está listo para la peor respuesta, algo que no tenga nada que ver, algo que no quieras escuchar y que te mientan. Porque hay gente que no quiere quedar mal y te va a mentir y tú no debes aceptar esas mentiras como verdad solo porque se ve bonito y era lo que queríamos escuchar. Cuando preguntamos o pedimos consejo, debemos de estar preparados a escuchar algo que no nos gusta. Sí, al principio puede ser que nos enojemos o nos sintamos mal, que nos llegue al corazón o algo así, que seamos corazón de pollo y todo eso. Pero sí, si te llega, en vez de empujar esos sentimientos y ocultarlo, como lo has estado haciendo mucho pensando mal, mejor enfréntalos, hazte responsable y di, ok, me equivoqué en esto, lo acepto. ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo mejorar desde aquí? Ya me dieron un consejo, ya tengo
un inicio, un comienzo. Ya sé lo que le batallo. Lo acepto. Sé que en esto sí le batallo. ¿Qué puedo hacer para crecer? Cuando murmuramos y juzgamos, somos muy irresponsables porque le echamos la culpa a los demás. Esto me pasa porque esta persona no hizo esto y aquello. Es que no es mi culpa, es la del hermano. Es que, ay, este hermano siempre me da malos consejos. Cuando hablamos mal, nos cerramos la mente y eso impide que podamos ver lo que Dios quiere que veamos. Sabemos que con Dios lo imposible es posible y lo imposible muchas veces no se ve. Porque el mundo tiene leyes que nos dice que no va a pasar, no es real. Que no se vea no significa que no exista. Cuando juzgamos, estamos tan acostumbrados a ver lo negativo y en lo que los demás se equivocan que nos impide ya ver nuestra propia persona. Y como sabemos, la relación de Dios es de cada persona, también olvidamos eso en el proceso. Que la otra persona tenga cierta relación con Dios no significa que deba ser igual contigo. No, es de cada persona. Cuando juzgamos, nos cerramos la mente muy pequeña y nos impide poder ver lo que Dios quiere en nuestra vida. Con esto quiero dar un ejemplo de Agar. Sabemos que cuando Abraham echó a Agar y Ismael del campamento, le dio agua y un burro y un poco de dinero, y ellos caminaron por el desierto. Eventualmente se les acabó el agua y Agar dejó a Ismael en un arbusto, en un arbolito ahí, para no verlo morir. Ismael clamó a Dios y Dios lo escuchó. Y entonces podemos ver que dice que Dios le abrió los ojos a Agar y pudo ver la fuente de agua y bebió. Y sabemos que después de eso, pues Agar y Ismael vivieron una larga vida y Ismael fue bendecido. Pero lo que me sorprende a mí dice, Dios le abrió los ojos a Agar y pudo ver la fuente de agua y bebió. Murmurar detiene tu bendición, no tanto porque no esté ahí, sino porque nos impide ver que está ahí y no podemos tomar nuestra bendición. Dios, una cosa que dijo la pastora hace algún tiempo, la pastora dijo que Dios ya tiene la mesa enfrente de nosotros, que nosotros hay que agarrar lo que está ahí enfrente. Pero ¿cómo puedes agarrar algo que no ves? ¿Cómo puedes ser bendecido o gozar de esa bendición si no la puedes ver? Por eso juzgar, murmurar, hablar mal, pensar mal, yo creo que ha sido algo muy usado, tanto como aquí como mundialmente. Y no digan que no, porque al menos una vez en nuestra vida hemos pensado mal. No digan que no es cierto. Hay que ser honestos. Es el primer paso. Cuando nosotros pensamos mal, nos impedimos ver algo más allá. Nos quedamos con esto es así y ya, juzgamos, ponemos nuestro prejuicio, nuestra arrogancia, un pizquito de esto y otro de aquello.
Y ya, cuando ya es un pastel de lodo, queremos que así entre como un pastel de profesional, esos bien bonitos que se te antojan en la televisión, de fresa. Bueno, volviendo al tema, nosotros no vamos a poder alcanzar nuestra bendición si con juzgar nos impide ver esto. Y con eso tengo una experiencia, de hecho, con lo que dije de Agar. Una semana antes, Dios, que tuviera listo mi tema, Dios me dijo de Agar y dije, no sé cómo encaja mucho en lo que tengo. Pero entonces estuve en un proyecto, en un equipo y todo eso. Y estuvimos dando nuestras ideas de qué pensábamos de algo. Y entonces yo di mis ideas y no sentí que fui escuchada. Y ya no dije nada, me quedé callada. Y dije, y yo pensé, no, se nota que tienen problemas de esto. Dije, no, se nota que los están describiendo. Y entonces, no sé cómo estuvo, pero cambié mi perspectiva por algo que pasó y en vez de enfocarle en lo malo, que probablemente no te quieren hacer sentir mal las personas, así, y me dejé de enfocar en lo negativo y me enfoqué en lo que Dios quería decir. Y cuando lo hice, sentí mi cambio de espíritu. Me sentí más feliz, alegre. No sé, que mi mamá les cuente que estaba diciendo, no, lo que me dijo Cira. Pues, pero yo tuve que, uno, darme cuenta, estoy pensando mal de estas personas. Y cambiar. No puedes esperar un buen resultado si haces las cosas mal. No puedes robar un banco y esperar que ese dinero te aguante para toda la vida. No puedes mentir y esperar que nunca descubran la verdad. Si tú quieres alcanzar realmente lo que Dios tiene para ti, tienes que ser honesto, ser responsable y decir, sí, me equivoqué. No es la culpa de los demás mi mal carácter. Los demás no hacen que yo piense mal. Si así fuera y todo lo que hiciéramos dependiera de los demás, ¿qué tipo de dignidad tenemos? Si nuestro valor depende de los demás. Si los demás hacen algo, yo también lo voy a hacer. Es que Ira, él habla mal, así que no es tan malo, todo el mundo lo hace. Que todo el mundo lo haga no significa que algo malo se haga bueno. No importa quién haga lo malo, sigue siendo malo. Si nosotros queremos realmente alcanzar la bendición que Dios tiene para nosotros, hay que ser honestos, hacernos responsables y no culpar a nadie. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Y crecer. Dios quiere que crezcamos constantemente. Crecer no es fácil y duele. Tanto como el crecimiento de estatura, yo no sé mucho de eso, pero hay personas que sí saben. Pero sí, crecer cuando los árboles
quieren crecer más bonito, hay que podarlos. O cuando un árbol está yendo a la mala dirección, hay que enderezarlos. Es algo duro y lleva un proceso y paciencia, pero eventualmente se va a lograr. No digo que una vez que empieces a hacer todo esto, nunca vas a tener problemas, nunca jamás, nunca vas a volver a pensar mal, nunca nadie te va a hacer nada malo, nunca nadie te va a juzgar, tú nunca vas a hablar mal. No, es probable que no, que sí haya algunos tropiezos en el camino, pero no importa si hay tropiezos o no, lo que importa es que te levantes, sigas adelante y te hagas responsable de tus errores. Para mejorar hay que hacernos responsables, la verdad. Cuando nos equivocamos, no podemos echarle la culpa a alguien más. Bueno, sí podemos, pero no va a llevar a mucho crecimiento. Cuando lleguemos a este punto y empecemos a crear disciplina y cuando hablemos mal, en algún punto nos vamos a sentir incómodos y va a llegar esa conciencia que nos diga, estás hablando mal, no lo hagas, aléjate, estás pensando mal, piensa en otras cosas, mira las virtudes que tiene esta persona o la situación o las virtudes que tiene esta situación, esta circunstancia y para cambiar la perspectiva de la circunstancia, tengo un pequeño tip, lo he empezado a hacer y la verdad sí funciona. Que cuando estás pasando algo difícil, di gracias. Gracias Dios, porque estoy en esta situación y me enseñas lo que ves, que te está enseñando este proceso. Da gracias por esto. Gracias porque estoy mejorando en esto. Y gracias porque esta situación me muestra que tenía estas carencias de esto. Y vas a notar que tu perspectiva comienza a cambiar igual que tu espíritu. Vas a, en vez de enfocarse en todo lo malo, vas a intentar buscar formas de decir gracias y cómo esperar de salir de esta situación para que este crecimiento suceda. Bueno, cuando murmuramos impedimos que muchas de estas cosas pasen porque nos damos cuenta de lo negativo, de que culpamos a los demás, que mis actuaciones por ellos. No es así, no es así. Y cuando murmuramos no nos damos cuenta que estamos haciendo mal porque lo encubrimos, lo justificamos de esta forma. Y les dije antes, hablar mal, pensar mal, es una decisión. Si para ti ya no es una decisión ni un reflejo, tienes serios problemas, ¿eh? De veras tienes que ir con Dios porque ya nadie te puede ayudar. Es de alarmarse, ¿eh, amigos? Y pues este es lo que yo quería compartirles y este es el tema que quería compartir y pues ahora le entrego el micrófono al pastor Jorge para que continúe. Gracias. Pongámonos de pie, por favor.